mañana te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, de alabarte, de adorarte, de bendecirte. Señor, te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad que tenemos de poder escuchar tu voz, Señor, a través de la predicación. En este día, Señor, quiero rogarte por cada alma que está aquí bajo este techo. Quiero suplicarte que tú uses la predicación de tu palabra para transformar nuestras vidas, para santificar a tu pueblo y para salvar a aquellos que no te conocen. Amado Dios, te ruego que tú ilumines, oh Dios, nuestras mentes y nuestros corazones, y que tú obres en nuestra voluntad para que podamos poner en práctica tu palabra. En esta mañana, Señor, oramos por la Iglesia Bautista Liberty, Señor. Oramos que tú, Señor, seas con ellos mientras se congregan en esta mañana para adorarte y escuchar tu palabra. Usa al pastor que va a estar predicando hoy en medio de ellos, Señor. Y por medio de la predicación, Señor, lleva a cabo tu propósito y tu voluntad en la vida de cada hermano y hermana que ha llegado hasta esta iglesia local en este día. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, y también te suplico que me ayudes a mí, oh Dios, a comunicar tu palabra con claridad y con fidelidad en esta mañana, para la gloria de tu nombre y el bien de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana hemos llegado al final del capítulo del libro de Daniel, y vamos a estar enfocando nuestra atención específicamente en los primeros 4 versículos del capítulo 12. Hermanos, cuando comenzamos a predicar en Daniel, cuando comenzamos nuestra serie de mensajes expositivos continuos en este libro de la Escritura, no sé cuántos ustedes recordarán que mencionamos que habíamos titulado esta serie Daniel, el testimonio del Dios que escribe la historia. Y esto, hermano, porque a través de los 12 capítulos de Daniel, aún desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, podemos ver que de una manera u otra el énfasis que el Espíritu Santo hace en resaltar una verdad central, una verdad fundamental, y es que Dios es soberano sobre toda la creación y lleva su propósito a cabo, hermano, entre los hombres a través de eventos que Él ha ordenado y ha decretado que ocurran. La verdad central que une a estos 12 capítulos, hermano, es esta: Dios es soberano. Dios es el que escribe la historia. Dios es, hermano, el que guía todas las cosas al propósito por el cual Dios la ha hecho. Y hermanos, y es precisamente esta verdad, que Dios es soberano, la que Dios usó para animar a Daniel mientras estaba en el cautiverio. Y no solamente esto, sino que inspiró a Daniel a escribirla para el consuelo de toda la iglesia de Cristo, de todos los tiempos y todos los lugares. Es significativo cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, que Daniel es inspirado por Dios a plasmar en este libro esta verdad de que Dios es soberano, de que Dios es quien escribe la historia, de que Dios es quien lleva a cabo su propósito a través de la creación, con el propósito, hermanos, de animar a la iglesia a perseverar en la fe, aún en los momentos más difíciles de sus vidas. Amados hermanos, teniendo esto en mente, hoy vamos a estar considerando estos versículos del capítulo 12, y lo vamos a hacer, amados hermanos, bajo el título Realidades que producen perseverancia. Realidades que producen perseverancia. Desde el capítulo 9 de Daniel, nosotros vemos y hemos visto, hermano, que Daniel ha estado orando, buscando el favor de Dios sobre su pueblo que estaba en cautiverio. Y como respuesta a la oración de Daniel en el capítulo 9, Dios le revela, hermano, le da una serie de visiones mostrándole a Daniel cómo él llevaría a cabo su propósito en su vida y en la vida de su pueblo a través de actos históricos, de eventos históricos específicos que Dios había determinado que pasaran.
Y Dios le revela estas cosas a Daniel, amados hermanos, como ya hemos dicho, para animar a Daniel y animar a la iglesia a perseverar a pesar de las circunstancias que pueden vivir. Y es significativo, amados hermanos, que cuando tú lees estas visiones que Daniel tiene, a partir del capítulo 8 en adelante, o más bien a partir del capítulo 7 en adelante, todas estas visiones que Daniel tiene, son visiones, hermanos, que nos pueden dejar a cualquiera desanimado, porque son visiones que anuncian actos terribles que pasarían en la historia de la humanidad. Son visiones que anuncian, hermanos, cómo Dios levantaría y quitaría reyes, cómo Dios levantaría reyes y los humillaría, cómo Dios, hermano, iba a permitir que la iglesia y el pueblo de Dios fuese perseguido. Y en medio de tanto desastre, en medio de este caos, en medio de este gran conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer que se manifestaría en la historia de la humanidad, vamos, hermanos, es significativo que Daniel termina con una nota de esperanza, no solamente para su pueblo, sino para nosotros también. La razón por la cual esto es significativo es porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, amados hermanos, usted se va a dar cuenta que el libro de Apocalipsis tiene también la misma dinámica. Contiene una serie de visiones, de eventos que ocurrieron y que ocurrirían al final de los tiempos. Y el libro de Apocalipsis termina también con una nota de esperanza para la iglesia del Señor. Una esperanza que debería producir en nosotros perseverancia. Ahora, amados hermanos, ¿cuáles son estas realidades que aparecen en estos versículos que producen perseverancia en el cristiano? Bueno, la primera realidad es esta, hermano. La realidad del dominio absoluto de Dios sobre el mal. La realidad del dominio absoluto de Dios sobre el mal. Mira el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. El domingo pasado, cuando nosotros consideramos el capítulo 11, vimos, amados hermanos, que en este capítulo, el capítulo 11 de Daniel, hay algunas verdades que Daniel repite nuevamente, o más bien que en esta visión que Daniel tiene, se repiten. Y una de las verdades, hermanos, que aprendimos es que Dios ejerce dominio sobre toda la creación. Dios ejerce dominio sobre reyes, Dios ejerce dominio sobre naciones, Dios ejerce dominio sobre nuestras vidas a nivel individual, Dios ejerce dominio sobre toda nación de todos los tiempos. Y esa es una verdad, como le decía hace un momento, que se repite una y otra vez a través del libro de Daniel. Amados hermanos, y es por esta razón que quiero notar que el capítulo 12 comienza afirmando no solamente que Dios tiene dominio sobre todas las naciones, sino que también Dios tiene dominio absoluto, amados hermanos, sobre el mal imperante en el mundo. Y esto es significativo para la iglesia. Amados hermanos, cuando nosotros leemos Daniel capítulo 12, verso 1, aprendemos que Dios ejerce dominio sobre el mal en el mundo. Hermanos, ese dominio se ve en la perseverancia y en el cuidado que Dios llevaría a cabo sobre la iglesia en los días de aflicción y en los días de persecución. El dominio de Dios sobre el mal se hace evidente en este versículo en la preservación de su pueblo en días de aflicción y de persecución. Y en el versículo 1 comienza diciendo, en aquel tiempo. Amados hermanos, esta expresión nos obliga a considerar los últimos versículos del capítulo 11
Porque esta expresión en aquel tiempo no solamente marca la continuidad de pensamiento entre el capítulo 11 y el capítulo 12, sino que también enmarca en un contexto histórico los eventos descritos en el capítulo 12. Yo quiero que tú leas por un momento los versículos, hermanos, 44, Daniel capítulo 11, verso 44, y vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 1, para que usted vea, hermano, toda la continuidad de pensamiento en estos versículos. Dice el verso 44: pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Recordemos, amados hermanos, cuando considerábamos estos versículos la semana pasada, aprendíamos, hermanos, que el capítulo 11 habla de este conflicto entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, conflicto que terminaría o que daría a luz, más bien, el nacimiento de un imperio, de un rey, que el capítulo 11 lo llama un rey despreciable. Y este rey despreciable, ya vimos que era ¿quién? Antíoco Epífanes, un hombre que encarnaba el espíritu del anticristo, un hombre que, como bien Daniel describe, sería un hombre que destruiría no solamente la ciudad de Jerusalén, sino que también profanaría el templo, ofreciendo sacrificios paganos a sus dioses. Bajo el reinado de Antíoco Epífanes, hermanos, Jerusalén no solamente fue destruida, el templo no solamente fue profanado, sino que también bajo su reinado, amados hermanos, el pueblo de Dios sufrió una gran persecución y muchos murieron a causa de esa persecución. Y Dios le está anunciando a Daniel las cosas que iban a acontecer en el futuro, y no solamente le da la mala noticia, sino que también junto con la mala noticia le da esta nota de esperanza, que en estos tiempos, los tiempos de Antíoco Epífanes, que serían tiempos de mucha persecución, de una persecución sin precedentes, en ese tiempo, hermano, en el tiempo señalado, Dios se levantaría y enviaría, hermano, a Miguel, el gran príncipe, como dice este pasaje, para librar a su pueblo. Para librar, hermano, a todos aquellos que están en el Señor. Ahora bien, cuando nosotros leemos este versículo, es importante darnos cuenta que Dios le está diciendo a Daniel: Daniel, tu pueblo va a ser librado. En esos días de gran persecución, tu pueblo va a ser librado. Pero quiero que notes que esta liberación del pueblo de Dios no significaba necesariamente que Dios iba a librar a su pueblo, que Dios iba a librar a la iglesia, hermanos, de la muerte o de la persecución. Fíjate, quiero que notes que el versículo 1, dice que aquel tiempo, o sea, los tiempos de Antíoco Epífanes, serían tiempos de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. O sea, el pueblo de Dios pasaría por este tiempo de angustia. Muchos morirían, como lo dice el capítulo 11 también, versos 32 al 35. Sin embargo, Dios le dice a Daniel: yo voy a librar a tu pueblo. Lo cual nos lleva a preguntarnos cómo Dios, hermano, libraría a su pueblo. ¿Cómo esta liberación se llevaría a cabo? Bueno, amados hermanos, la respuesta a esta pregunta la encontramos también en el pasaje. Una de las maneras en que Dios llevaría a cabo la liberación de su pueblo, amados hermanos, es
hermano, no solamente terminando con la opresión, hermano, de Antíoco Epífanes, sino también, hermano, dándole descanso a su pueblo, a muchos entre su pueblo a través de la muerte. Yo quiero que tú leas conmigo Mateo capítulo 24, versos 21 al 24. Mira conmigo Mateo capítulo 24. Amén. Mateo capítulo 24. Verso 21 al 24. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 20 para que tengamos el contexto. Dice la palabra de Dios: orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Yo quiero que tú pienses por un momento en este pasaje y lo compares con Daniel capítulo 1. Una lectura, hermanos, detenida de estos versículos es suficiente para darnos cuenta la comparación, para darnos cuenta, hermanos, de la similitud que hay entre las palabras que el Señor le da a Daniel en el capítulo 12 y las palabras de Cristo en este capítulo. Ahora bien, la razón por la cual lo he querido compartir, hermano, es por la siguiente razón. Cuando Daniel le dice a Daniel que su pueblo va a ser liberado, vamos, hermanos, una vez más, eso no significaba que ellos iban a ser librados de la tribulación, o que iban a ser librados de la muerte, o de ser muertos por causa de Cristo. Más bien, amados hermanos, esta liberación consistía en que en medio de esa tribulación, en medio de esos días tan angustiosos, Dios iba a preservar, yo creo que tú escuches bien esto, Dios iba a preservar la fe y el alma de su pueblo. Esa es la manera fundamental en que el pueblo de Dios sería librado. Dios soberanamente, Dios, hermano, ejercería su poder y su dominio sobre el mal, en que aún en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, Él iba a preservar la fe de su pueblo, para que su pueblo, hermanos, pudiera mantenerse firme en el Señor a pesar de las circunstancias que estaban pasando. Y esto, hermano, la razón por la cual esto es importante que lo tengamos en cuenta es porque aunque estos eventos que Daniel capítulo 12 habla ya tuvieron lugar en la historia, sin embargo, hermano, para nosotros es muy significativo, porque esta persecución, este gran conflicto, hermano, no terminó con Antíoco Epífanes. Esta gran persecución que la iglesia, no solamente Israel en aquel tiempo, sino la iglesia de todos los tiempos, de todas las naciones, continuaría hasta el día en que Cristo viniera por la iglesia, o venga por la iglesia. Y esto lo sabemos porque Mateo capítulo 24, el Señor está dándole instrucciones a sus discípulos. Y fíjate lo que Él le dice en el capítulo, en el versículo 22 dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Se está hablando nuevamente, hermano, en el contexto de este versículo,
Jesús está diciéndole nuevamente, está usando las mismas palabras de Daniel capítulo 12, le dice, en los últimos días van a haber una gran tribulación sin precedentes, y si en esos días no fuesen acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Hermanos, estos versículos han sido unos versículos que han sido muy mal interpretados históricamente en muchos círculos evangélicos. ¿A qué está haciendo referencia Jesús aquí? Hermanos, Jesús está usando las palabras de Daniel, o la misma referencia que hay en Daniel capítulo 12, para anunciarle ahora a sus discípulos cómo sería la tribulación y la angustia que su pueblo pasaría en el año 70, cuando los romanos destruyeron, hermanos, la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Esos días, hermanos, fueron días sin precedentes para la nación de Israel. Fueron días en que la nación fue sitiada y, hermanos, y aquellos días, esos días no son los días, cuando dice que aquellos días se acortarían, no está hablando de los días de los días como nosotros lo vemos hoy. No está diciendo que el fin del mundo vendría más pronto, sino que está diciendo que los días del asedio de Jerusalén sería cortado por amor a quién, por amor a los escogidos que estaban entre los judíos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Por amor a ellos, Dios te pondría fin, no al mundo, sino fin a ese asedio, a esa persecución, porque ni aún los escogidos podrían sobrevivir, hermano. Es semejante asedio, semejante persecución. Y eso, hermano, cuando nosotros leemos este versículo, nos recuerda, hermano, es un recordatorio a nosotros que a través de la historia, el pueblo de Dios, y específicamente después de Antíoco Epífanes, el pueblo de Dios ha sido perseguido y será perseguido. La iglesia ha pasado y pasará, seguirá pasando por lo que comúnmente se llama o se conoce la gran tribulación. Pero la buena noticia es que en medio de esa aflicción, en medio de esa gran tribulación, Dios librará a su pueblo, preservando el alma y preservando la fe de aquellos que conocen a Dios. Y la manera en que Dios hace eso, y va a hacer eso, hermano, es a través del ministerio de la palabra en medio de su pueblo. Yo creo que tú vuelvas a Daniel por un momento y vamos a ver específicamente, amados hermanos, Daniel capítulo 11, versos 32 al 35. Daniel capítulo 11, verso 32 al 35. Amén. Amén. Dice el texto, hermano. Está hablando aquí, hermano, de lo que haría una vez más Antíoco Epífanes cuando en su proceso de destruir a Jerusalén y en su intento de destruir la iglesia, el pueblo de Dios, dice: con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Y mire lo que dice el texto: mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. En medio de esa gran tribulación, hermano, en medio de esa gran aflicción que el pueblo de Dios pasaría y experimentaría bajo Antíoco Epífanes, Dios cuidaría, Dios libraría a su pueblo, amados hermanos, a través del ministerio de la palabra. Dice, hermano, en el texto, que los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Ahora, ¿quiénes son los entendidos en el pueblo?
Los entendidos entre el pueblo no está hablando solamente de los pastores, sino que está hablando de aquellos que conocen a Dios y conocen su palabra. En medio de esa gran tribulación, Dios, hermano, ejerce dominio absoluto sobre el mal, preservando a la iglesia, preservando la fe de la iglesia, preservando el alma de los creyentes, preservando el alma de los que conocen a Dios. Y una de las maneras en que lo hace es a través de, hermano, el ministerio de la palabra, a través de los hermanos, los que conocen a Dios dentro del pueblo. Amén. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y esa es la manera en que Dios lo hizo en el tiempo de Daniel, es la manera en que Dios lo hizo en el tiempo de los apóstoles y es la manera en la que Dios lo hace y lo seguirá haciendo hasta el día en que Cristo regrese por la iglesia. Amados hermanos, ¿cómo esto nos ayuda a nosotros como iglesia? ¿Cómo esto produce perseverancia en nosotros? Cuando nosotros vemos alrededor nuestro, hermanos, cuando leemos las noticias, cuando vemos aún la condición de la iglesia en este país, en muchas ocasiones vamos a sentirnos que, hermanos, que es mejor renunciar, es mejor parar, es mejor apostatar, es mejor dejar de seguir a Cristo. ¿Cuál es el sentido que tiene? Muchas veces pareciera, las circunstancias parecieran indicar, hermanos, que el mal está avanzando sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, hermano, es bueno para nosotros saber que Dios, el Dios que de la Biblia, el Dios que nosotros adoramos, Él ejerce dominio absoluto, no solamente sobre los hombres, sino también sobre el mal. El mal no está, hermano, fuera de control. Hermano, el ministerio del anticristo, hermano, la agenda del diablo, hermano, el infierno, hermano, el mismo Satanás y los demonios no están, hermano, fuera de control. Aún Satanás está bajo el dominio absoluto de Dios. No va a pasar nada que, hermano, que Dios en nuestra vida, en la vida de la iglesia, que Dios ya no haya determinado que pase. Mira conmigo, hermano, vamos a leer un salmo que usted conoce mucho. Vamos a leer el Salmo 121. Amén. Vamos a leer este pasaje. Quiero que lo leamos a la luz de Daniel capítulo 12, verso 1. Dice la palabra de Dios: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá ¿de qué? De todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo quiero que tú, hermano, leas este salmo y medites en este salmo a la luz de lo que hemos estado viendo en Daniel capítulo 12, verso 1. Esta es la oración, hermano, esta debe ser nuestra oración en tiempo de angustias y en tiempo de persecución. El salmista decía: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde viene el socorro de la iglesia cuando se levantan hombres impíos y persiguen a los cristianos en todas partes del mundo?
¿De dónde viene el socorro de la iglesia, de los que conocen a Dios, del pueblo santo de Dios, cuando aquellos que están alrededor nuestro, que pretenden ser parte del pueblo de Dios, abandonan la fe y apostatan de la fe? ¿De dónde viene el socorro de Dios cuando estamos lidiando no solamente con la persecución y las aflicciones de este mundo, sino que también estamos lidiando con nuestra pecaminosidad que hay en nuestra naturaleza? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene el socorro de la iglesia cuando nos sentimos que ya no podemos más y queremos parar de seguir a Jesucristo? ¿De dónde viene el socorro de la iglesia? Dice en el Salmo 121, mi socorro viene ¿de quién? Del Señor. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, ¿por qué el salmista podía decir esto? ¿Sabe por qué el salmista dice, mi socorro viene del Señor? La única manera de él poder decir esto es porque él sabía que el Señor, Dios, hermano, ejerce dominio absoluto aún sobre el mal. Amén. Y quiero que mires cómo dice, hermano, no permitirá que tu pie resbale. En los días de aflicción, en los días de persecución, aún en esos días en que muchos quizás serán puestos en prisión o serán asesinados por causa de la fe, aún en esos días, hermano, el Señor, amados hermanos, es suficiente para sostenernos y librar de que nuestro pie resbale y que nos apartemos de Él. Dice, amados hermanos, en el verso 5, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Y en el verso 7, quiero que lo grabes, hermano, en tu mente. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardó el alma de Daniel, Él guardó el alma de los mártires que murieron bajo Antíoco Epífanes. Él guardó el alma y preservó la fe de aquellos que murieron bajo el imperio de Nerón. Y Dios continuará guardando y preservando el alma y la fe de todos aquellos que le conocen. ¿Sabes por qué? Porque Él ejerce dominio absoluto sobre el mal. Él ejerce, hermanos. ¿Sabes por qué la iglesia continúa avanzando? ¿Tú sabes por qué la iglesia, a través de la historia, hermanos, y a través de muchos gobiernos, el diablo ha tratado de destruir no solamente, ¿sabes? Trató de eliminar a Cristo y ha tratado de eliminar la simiente de Cristo, la iglesia. ¿Sabes, hermanos, por qué Satanás no puede destruir la iglesia todavía? ¿Y la va a poder destruir? Porque Dios ejerce dominio sobre el mal. Dios ejerce dominio sobre el mal, restringiendo el avance del mal. Dios ejerce dominio sobre el mal, hermano, no solamente preservando a la iglesia en tiempos de aflicción. Dios ejerce dominio sobre el mal, trayendo a pecadores a la conversión por medio de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el corazón en los ojos de los incrédulos para que no vean la gloria del Evangelio. Dice que esa venda es quitada, solamente es quitada por medio de Cristo. Es a eso, hermano, a lo que se refiere Apocalipsis capítulo 20, cuando habla del milenio. El diablo, hermano, sería restringido. ¿Por qué? Porque Dios ejerce dominio sobre el mal. Y eso se ve una vez más, no solamente en la preservación de la iglesia, sino también en el avance de la iglesia, aún en medio de una gran persecución. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que van a venir tiempos difíciles para la iglesia. Y en las cosas, hermanos, déjame decirte, las cosas no van a ir mejorando. Las cosas van a ir en este mundo de mal en peor. Sin embargo, en medio de esa realidad, tú y yo tenemos esperanza, podemos tener paz, hermano,
por esta realidad que estamos viendo, que Dios, nuestro Dios, ejerce dominio sobre nosotros. Amén. Vamos, hermanos, en segundo lugar, quiero que veas en esta mañana una segunda realidad que produce perseverancia en nuestra iglesia, en nuestras vidas, y es la realidad de la victoria final del pueblo de Dios sobre el mal. La realidad de la victoria final del pueblo de Dios sobre el mal. Y yo quiero que tú mires, hermano, vamos a Daniel nuevamente y vamos a leer el versículo 2. Daniel capítulo 2. Capítulo 12, perdón, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la Biblia: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Verso 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Como mencionábamos hace un momento, amados hermanos, desde el capítulo 7 en adelante, Daniel ha tenido una serie de visiones que hermanos, que lo han afectado no solamente emocionalmente, sino también físicamente. Si usted recuerda en el capítulo 8, Daniel dice que a causa de estas visiones que eran tan terribles, tan abrumadoras, dice el texto, hermano, en Daniel capítulo 8, que él se sintió agotado y enfermo. Hermano, y cuando llegamos al capítulo 11, vemos que este capítulo describe con más detalles los horrores, hermanos, que la iglesia, el pueblo de Dios, pasaría a través de la historia. Y Daniel capítulo 12 termina diciendo, hermanos, que en aquel tiempo el pueblo de Dios sería librado. Pero también una de las maneras en que esta libertad o esta liberación se pondría de manifiesto es, hermanos, a través de la resurrección entre los muertos. Hermanos, si este es el mensaje que Dios quería comunicarle a Daniel y quería comunicarle a la iglesia. Sí, la iglesia va a sufrir, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, la iglesia, el pueblo de Dios va a ser atribulado, muchos van a morir. Sin embargo, Dios va a librar a su pueblo, porque en el tiempo señalado, dice el texto, que los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Amados hermanos, lo que Dios quería comunicar a Daniel es que Antíoco Epífanes y todos los gobernantes del mundo lo más que pueden hacer es quitarnos temporalmente la vida. Pero en el tiempo señalado, Dios daría nueva vida a su pueblo. Dios devolvería la vida a su pueblo. Amados hermanos, la victoria final del pueblo de Dios sobre el mal se hace manifiesta, se hace visible, amados hermanos, en nuestra victoria absoluta sobre la muerte. Hermanos, cuando usted ve a unas personas que dicen no tener miedo, aquellas personas, aún los más valientes, hermanos, entre los hombres, todos, tanto los cobardes como los valientes, tenemos algo en común. ¿Sabes qué es lo que es? Que todos los hombres, de una u otra manera, tienen miedo a la muerte. Y si no tienen miedo a la muerte, tienen miedo al proceso de morir. No importa cuán valiente tú seas, hermano. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que durante toda su vida han tenido mucho dinero, han tenido muchos recursos y han sido personas que han logrado todo lo que se propone, lo logran a golpe de dinero. Porque para ellos el dinero lo compra todo. He conocido este tipo de personas, amados hermanos, que durante su vida no le han tenido miedo a nada, se sienten invencibles debido a los recursos que poseen. Sin embargo, cuando llega el momento de la muerte, cuando llegan los últimos días de su vida, no pueden evitar ir a través de procesos de depresión y procesos de temor, porque saben que sus días llegan hasta el final. La razón por la cual
muchas personas tienen miedo a la muerte es porque en el concepto popular la muerte es el final de la vida. Pero yo quiero que tú notes, hermano, cómo el texto, el versículo 2 nos enseña que nosotros los cristianos tenemos, hermano, por medio de Cristo hemos tenido, hermanos, victoria absoluta sobre la muerte. Mira el versículo 2. Quiero llamar la atención a la manera en que el Señor, hermano, describe aquí la muerte. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Quiero hacer una pausa ahí, hermano. Este texto, hermano, cuando dice el texto, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, está haciendo una alusión, está, hermano, hablando acerca de la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Es evidente. Pero yo quiero que tú notes la manera en que el texto describe este evento. Vamos, hermanos, dice el texto, hermanos, que los que duermen en el polvo, y quiero llamar la atención de ustedes a esta expresión, duermen, dice que despertarán. Quiero que te fijen en estas dos expresiones, duermen y despertarán. Quiero que notes que el texto no dice, y todos los que mueren, no todos los que han muerto, sino todos los que duermen. ¿Y sabes por qué la Biblia usa esa terminología para hablar de la muerte? Por dos razones. Número uno, porque la muerte no es el final de todas las cosas. La muerte sencillamente es la puerta de transición de esta vida, de este lado de la eternidad, al otro lado de la eternidad. Y la otra razón, amados hermanos, por la cual la Biblia habla de la muerte como un sueño, es porque Cristo, al morir y resucitar el tercer día, nos dio victoria absoluta de la muerte. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día. Y como la Biblia bien declara, es imposible que la muerte reteniera a Cristo en la tumba. De esa misma manera, es imposible que los lazos de la muerte retengan en la tumba la vida de aquellos que se han unido a Cristo por la fe. La muerte para los cristianos, amados hermanos, no es más que un sueño temporal, del cual despertaremos cuando Cristo regrese por su pueblo. Amados hermanos, Daniel estaba recibiendo este ánimo de parte de Dios, no solamente para él, no solamente para su pueblo, sino también para la iglesia. Bajo Antíoco muchos morirían, pero Daniel, no te desanimes, que llegará el momento en que los que duermen en el polvo despertarán. Vamos, hermanos, mira cómo el mismo Señor Jesucristo nos enseña esta verdad en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a estar leyendo, hermano, el versículo 28. Juan 5, 28. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a estar leyendo Juan 5, 28. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 25. Juan 5, 25 hasta el 29. Dice el texto, hermano, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos?
Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Vamos a hacer una pausa aquí. Mira lo que Cristo está diciendo, hermano, a sus discípulos. En el verso 25 dice que en verdad os digo que viene la hora, y dice el texto, hermano, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿De qué muertos se está hablando aquí, hermano? Estos muertos, hermano, está hablando aquí de los muertos espirituales. Del hombre sin Cristo. Dice la Biblia que el hombre sin Cristo está como muerto espiritualmente. Está separado de Dios, está inhabilitado completamente para acercarse a Dios por sí mismo. Y no solamente eso, sino que no quiere. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente porque está separado de Dios por causa de su pecado. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos que la hora viene y ahora es cuando estos muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Ahora, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo los muertos pueden oír la voz del Hijo de Dios? Bueno, dice Pablo, hermano, Pablo nos da la respuesta a esa pregunta cuando dice, hermano, de esta manera, que la fe viene por el oír y la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. Y Cristo aquí está haciendo referencia a cuando, amados hermanos, la palabra de Dios es predicada, Dios habla a los que están muertos y a través de la predicación, Dios, hermano, da la capacidad de oír, y para que al oír la palabra de Dios, pues los hombres puedan tener fe. O sea, está hablando de lo que en teología se conoce, hermano, como la primera resurrección. Pues aquellos que están muertos espiritualmente por medio de Cristo vienen a la vida. Dice, hermano, el verso 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Verso 28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hermanos, este es uno de los textos de la Escritura, hermanos, que producen en el creyente verdadera perseverancia. Porque en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Nosotros sabemos que en el tiempo señalado, cuando Cristo venga, aun cuando lo pierda todo en este mundo, aún puedo perder mi propia vida, hermano, vale la pena seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque por medio de Cristo Dios nos ha dado victoria absoluta sobre el mal, dándonos victoria sobre la muerte. Amén. Ahora, yo quiero que tú notes un detalle importante que está no solamente en Daniel capítulo 12, sino también en este pasaje que acabamos de leer. Muchas veces cuando la iglesia, los cristianos pensamos en la resurrección de entre los muertos, es importante tener en cuenta acerca de la resurrección dos cosas. Número uno, que la resurrección no es un evento espiritual ni místico. La resurrección entre los muertos es una resurrección corporal. Cuando Cristo regrese, hermano, por la iglesia, dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, la resurrección es la unión, hermano, del alma y del cuerpo. O sea, la resurrección es una resurrección corporal que tendrá lugar cuando Cristo venga. Pero también la otra verdad que es importante resaltar de la resurrección, y es una verdad que muchas veces ignoramos o no enfatizamos, es que cuando Cristo venga, no solamente los cristianos resucitarán. Cuando Cristo venga, todos los muertos resucitarán. Los cristianos y los que no son cristianos. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna.
O sea, no hay manera en que nosotros, el ser humano, pueda evadir ese día. Amados hermanos, hoy usted, y esto lo hemos mencionado muchas veces en la iglesia, muchas personas dicen, disfruta la vida, haz lo que te plazca, dale gusto a tu cuerpo, porque, y la gente dice, porque eso es todo lo que te vas a llevar. Disfruta la vida, que la vida es corta. La vida no es corta. La vida, hermanos, se interrumpe temporalmente, pero cuando Cristo venga, todos los muertos resucitarán y todos se presentarán delante del tribunal de Cristo. Niños, adultos y adolescentes. Niños, adultos, jóvenes. Todos se presentarán y nos presentaremos delante de Cristo. Y unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación eterna. Ahora la pregunta que debemos hacernos, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en que unos sean resucitados para vida y otros para condenación eterna? Daniel nos da la respuesta. Vamos a regresar a Daniel capítulo 12. Amén. Mira lo que dice Daniel capítulo 12. Vamos a leer específicamente el versículo 1 nuevamente, hermano. Dice el texto: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Quién será librado en aquel tiempo? El pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿A qué pueblo se está refiriendo? ¿A Israel? No, a los creyentes. ¿Por qué lo sabemos, hermano? A los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y lo sabemos porque el texto explica quiénes son los hijos de Dios. O el pueblo de Dios. Dice, todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. La diferencia, la razón por la cual algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna es esta. Los que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida resucitarán para vida eterna. Aquellos cuyos nombres no sean inscritos en el libro de la vida resucitarán también, pero para condenación eterna. Y ahora, otra pregunta viene a nuestra mente. ¿Qué necesitamos para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida? Solamente creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, Dios perdonará nuestros pecados y nos dará vida eterna. Tu nombre es escrito en el libro de la vida solamente, hermano, cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, en nombre de Cristo, quiero llamarte hoy a que tú también creas en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y en el tiempo señalado, en el día del fin, tú puedes resucitar, no para condenación eterna, sino para vida eterna. Hoy es la oportunidad de salvación para ti. No te vayas a casa hoy sin tomar esta decisión, que es la decisión más importante de tu vida. Porque la decisión que tú hoy tomes con relación a Cristo va a determinar no solamente cómo tú vives de este lado de la eternidad, sino que también va a determinar tu destino eterno. Hoy, cree y arrepiéntete. Y si tú estás en Cristo en esta noche, en esta mañana, hermano, toma ánimo en esta verdad.
Cada vez cuando yo leía Daniel capítulo 2 y lo estudiaba para predicar este mensaje, hermano, no podía evitar pensar una y otra vez en la realidad de que Dios en su soberanía, en su sabiduría, hermano, decide animar a Daniel a perseverar, recordándole a Daniel esta verdad, que un día, hermano, nuestros cuerpos resucitarían y estaremos con el Señor para siempre. Mira, hermano, ahí mismo en el capítulo 12, mira el versículo 13, el último versículo. Mira lo que Dios le dice a Daniel. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios a Daniel? Dios le está diciendo, Daniel, persevera. Sigue hasta el fin. Y él le dice, descansará. ¿A qué se está refiriendo cuando dice descansarás? Daniel, persevera. Tú vas a morir, pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, la razón por la cual esto me llama tanto la atención es porque no solamente a Daniel, sino a través de toda la Escritura, Dios usa esta verdad, la verdad de la resurrección de Cristo, la verdad, hermano, de la segunda venida de Cristo para animar a su pueblo. Sin embargo, nosotros hoy no encontramos consuelo en esa verdad. En lo que menos la iglesia piensa hoy, en lo que menos la iglesia pone su mirada hoy, es que sí, la realidad es difícil, sí, vamos a sufrir, sí, estoy sufriendo. Sin embargo, voy a continuar hasta el fin porque yo sé que un día mi cuerpo se levantará de entre los muertos y estaré para siempre con el Señor. Mira, quiero terminar en esta mañana leyendo nuevamente el versículo, hermano, el versículo 3 dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Amados hermanos, Dios por medio de Cristo ha dado a su pueblo victoria, una victoria absoluta sobre el mal, no solamente, hermanos, a través de la resurrección de los muertos, no solamente a través de una victoria sobre la muerte, sino también, hermano, a través de una victoria absoluta sobre, hermano, la corrupción y el poder del pecado. Y dice la Biblia en este texto que los entendidos, una vez más, ¿quiénes son los entendidos? La iglesia. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y dice el texto, hermano, y los que guiaron a muchos a la justicia. ¿Quiénes son los que guiaron a muchos a la justicia? No solamente los pastores, sino también la iglesia. Los entendidos. Dice, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Y quiero hacer un énfasis aquí para terminar. Hermano, lo que el texto está diciendo no es que cuando nosotros resucitemos con Cristo vamos a ser estrellas refulgentes en el cielo. No. Este texto, hermano, en este pasaje, el Espíritu Santo está usando este lenguaje para, hermanos, enfatizar el hecho que cuando resucitemos y estemos con Cristo para siempre, nuestros cuerpos, hermanos, irradiarán la gloria de nuestro Dios. Hermanos, por eso dice Pablo cuando escribió a los Corintios que es necesario que este cuerpo de corrupción sea transformado en incorrupción. Porque cuando estemos con Cristo ya, hermano, ya no va a haber más corrupción y hermano, vamos a estar libres totalmente del poder del pecado y nuestros cuerpos reflejarán la gloria de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque el apóstol Juan, cuando escribió su carta, hermano, él le dice, anima a la iglesia diciéndole que aún no somos lo que debemos ser, pero sabemos que cuando le veamos, dice, seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Y al tener este tipo de comunión con Dios, nosotros la iglesia, hermano, vamos a reflejar la gloria de Cristo. Vamos, hermanos, es por eso que en ese sentido esta realidad de la resurrección produce perseverancia. Porque como también la Biblia declara, hermano, el peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse
supera las aflicciones presentes por las cuales tú y yo tenemos que atravesar. Al igual que el pueblo de Daniel, al igual que la iglesia del primer siglo, tú y yo también vamos a sufrir por causa de Cristo, pero hermano, cobra ánimo en el Señor. Dios, nuestro Dios, ejerce dominio absoluto sobre el mal. Y por medio de Cristo, Él nos ha dado una victoria final sobre el mal también a su pueblo. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Hermanos, quiero animar a los hermanos que van a dirigir la música, que pasen aquí al frente. Vamos a terminar en esta mañana cantando al Señor. Cristo, el ancla firme y fuerte. La razón por la cual yo podemos, hermanos, cantar este canto con seguridad es precisamente por lo que hemos visto en esta mañana. Cristo ejerce dominio absoluto sobre el mal. Y en medio del mal, Él es el ancla firme y fuerte. Amén. Y anclados en Él podemos permanecer. Hermanos, quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y antes de cantar, quiero que oremos. Vamos a orar y pídele al Señor, si tú estás en Cristo en esta mañana, pídele al Señor que Él cambie tu vida, que Él abra tus ojos a esta realidad. Y si tú estás en Cristo en esta mañana, pídele al Señor que Él renueve tu fe y tu perseverancia a través de estas verdades que hoy hemos aprendido. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios, has hablado a tu pueblo a través de tu palabra. Yo quiero rogarte, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que mientras, Señor, cantamos tu palabra, oh Dios, tu Espíritu Santo afirme, Señor, e impregne estas verdades en nuestras almas. Usa lo que hoy hemos aprendido para renovar nuestra fe. Usa lo que hoy hemos aprendido, Señor, para renovar nuestra perseverancia en Cristo. Mueve nuestros corazones, Señor. Aún a pesar de los tiempos que vivimos, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar, Señor, Padre Celestial, de las aflicciones, mueve a la iglesia, Señor, a continuar predicando el Evangelio y guiando a muchos a la justicia. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, bendice a tu pueblo y a los que no te conocen, sálvalos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿nos vamos a notar la música ahí? Ella no puede venir. Ok, hermanos, vamos a orar y así terminamos. Vamos a hacer despedidos en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y ahora, Señor, te ruego que alina nuestros hogares, oh Dios. El amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor les bendiga. Hermano, Sí. Hermano, los miembros